Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre los mitos y realidades en el tratamiento de TSA, actualizaciones basadas en evidencia. Agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook para estar al tanto de los próximos seminarios. La docente que nos acompaña en la jornada de hoy, o más bien a quien acompaño, ¿cierto? En la jornada de hoy es Paulette Bernal Tapia. Ella es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en conducta alimentaria por la Universidad Adolfo Ibáñez, diplomada en intervención clínica e infarto juvenil por la Universidad de Valparaíso, diplomada en neuropsicología infantil por la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomada en desarrollo y salud integral en adolescentes por la Pontificia Universidad Católica de Chile, docente de pregrado y posgrado en la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez e integrante del equipo del Centro de Estudios de la Conducta Alimentaria de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es un tremendo honor contar con ella, ¿cierto?, en la jornada de hoy. Me disculpo por los minutos de retraso, ¿cierto? Se extendió un poco la bienvenida, pero nada, felices de que estén acá y profesora, es toda suya la sesión. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a empezar inmediatamente entonces a compartir. Les pido que me confirmen si ven la presentación y si me escuchan. Y con eso estamos ok. Póngame ahí un ok, se escucha. Perfecto. Si Todo se ve, súper se bien. escucha. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Muy emocionada, todos, todas, todos, emocionada de compartir con ustedes y que hayan también profesionales de tantas áreas primero y tantos lugares de este gran mundo. Así que, sin más, vamos a empezar con este seminario. Hoy día traigo este tema que es muy importante dentro de el tratamiento de trastornos alimentarios. Entonces vamos a partir hoy día con la importancia de ir desmontando estos mitos, porque es importante hablar de ellos y cómo también podemos irlos refutando. Vamos a hablar de la evidencia científica actual, vamos a hablar de hallazgos recientes en neurobiología en trastornos alimentarios. Vamos a hablar un poquito de las diferencias entre los enfoques tradicionales que habían existido y actuales en estos momentos, implicaciones clínicas, futuras direcciones y de ahí vamos a pasar a las preguntas. Mi objetivo hoy día es dejarlos entusiasmados de querer profundizar más en estos temas, ya que hoy día cuento con una hora solamente para hablarles y menos en realidad, y durante el diplomado vamos a contar con mucho tiempo más. Entonces, hoy día vamos a identificar y refutar mitos comunes sobre TCA con evidencia científica, comprender los últimos hallazgos y diferenciar entre enfoques tradicionales y contemporáneos. Primero, ¿en qué estamos? ¿Cuál es el panorama actual? El panorama no es muy bonito, no es muy auspicioso si lo planteamos desde esta perspectiva, ya que los TCA tienen la mayor tasa de mortalidad dentro de los trastornos de salud mental. ¿Esto por qué? Por la estadística que viene siguiendo que aproximadamente el 20% de las muertes en trastornos alimentarios tienen que ver con con un no voy a inventar palabras, por un suicidio, siendo la causa más común de muerte no natural en estas condiciones, ya que hay un funcionamiento dentro de los trastornos alimentarios que tiende también a generar estos síntomas de desesperanza y también ciertos mitos que tienden a alimentar ciertas ideas que nos pueden llevar a esto. Tiene un costo económico grandísimo, de hecho, entre 2018 y 2019, si pensamos en ambos años, son 2 años. En 2 años, 64,7 mil millones anuales se habían gastado solamente en Estados Unidos. La carga per cápita también en Estados Unidos es de 11.808 dólares por persona con trastorno alimentario. O sea, son enfermedades muy complejas de tratar y que un, eh, cuestan bastante en términos económicos, sobrecargan incluso los sistemas de salud. Entonces es un problema al que tenemos que prestarle muchísima atención. Entonces, ¿por qué importa desmontar estos mitos hoy día? Porque la mayoría de los que vamos a hablar tienden a perpetuar el estigma y retrasan el acceso a tratamiento.
hay mucho estigma referente a la vivencia de los trastornos alimentarios, referente a tener cierto cuerpo, a tener cierto grado de disfunción, que si no se logra es como que uno no estuviera enfermo, entonces por lo tanto se retrasa el acceso a tratamiento, el cual puede influir en una potencial cronicidad de estos trastornos y en el peor de los casos una mayor mortalidad. Los mitos también tienden a afectar la autoestima y afectar también la recuperación de los pacientes. También vamos a profundizar un poco más adelante por qué. También es importante poder naturalizar ciertas conversaciones y darles la importancia necesaria, no minimizar y tampoco quizás agrandar, pero hoy día estamos por no minimizar. Influyen, por supuesto, en las decisiones clínicas de los profesionales no especializados y esa es la razón por la cual esto está enfocado a profesionales y estudiantes de carreras afines o personas que están interesadas en abordar estos temas, ya que la mayoría de las personas que han consultado por trastornos alimentarios parten en servicios primarios de salud, parten en servicios no especializados. Entonces, con esta confianza hacia un profesional que es importante también que tenga las capacidades de poder identificar y de no minimizar nuevamente aquello que les está sucediendo, cosa de poder iniciar un proceso de tratamiento que sea efectivo y que sea a tiempo. Y por supuesto porque también impactan en las políticas de salud pública. Mientras más conozcamos la realidad de los trastornos alimentarios, más podemos presionar a nuestros gobiernos para poder prestarle la atención que corresponde y poder darle la importancia que corresponde. Al menos acá en Chile tenemos una ley TCA que está durmiendo en estos momentos en el Congreso y espero que a través de estas iniciativas que hemos estado teniendo distintos profesionales podamos ir impulsando también políticas de salud pública que den respuesta a este problema que está pasando eh, más desapercibido de lo que debería, porque en realidad es bastante evidente para todos. Partimos inmediatamente. Primer mito. Los TCA son solo problemas de vanidad. O sea, que una persona con TCA es porque quiere ser delgada, esto es una moda, esto es algo que va a pasar. Esto es bastante común de escuchar en adolescencia, que esto es una tontera, que esto se les va a pasar, que la amiguita está haciendo una dieta, entonces ella también se le ocurrió, pero se le va a pasar. No, la verdad es que los trastornos alimentarios son trastornos mentales serios y tienen bases biológicas. No es alguien que un día despertó, se le ocurrió que iba a hacer dieta, inmediatamente aparece con un trastorno de la conducta alimentaria. No, para nada. Esto requiere también una cierta multifactorialidad asociada. Como dije, son serios, tienen la mortalidad más alta de los trastornos mentales. Creo que sería bastante injusto tratar a un problema con este nivel de mortalidad como algo que tiene que ver solo con la vanidad. Tiene un componente genético significativo. Nosotros siempre preguntamos si existe alguien dentro de la familia que ha tenido problemas con la comida, ya que el diagnóstico no es algo tan común o tan frecuente, digamos, incluso ahora que hay más especialización, por lo menos alguien que haya tenido problemas con la comida y prácticamente en el 100% de los casos encontramos a alguien que dentro de la familia cercana en algunos casos, entonces por eso también se habla de heredabilidad. Ahora, este dato lo hay que profundizarlo mucho más y bueno, hay una clase en el diplomado que está dedicada también a la neurobiología y la genética de los trastornos alimentarios para poder profundizar un poco en este 50-80%. Existen alteraciones neurobiológicas que están documentadas. Los trastornos alimentarios nuevamente, si fuera un problema de vanidad, nuestro cerebro estaría exactamente igual, no habría ningún problema a nivel de absorción o recaptación de distintos neurotransmisores y también de distintas morfologías del cerebro. De hecho, en los estudios que dejo abajo, que son las bases en las cuales estamos refutando estas ideas de que los TCA son solamente problemas de vanidad, se habla justamente de las alteraciones neurobiológicas que tienen que ver justamente con el circuito de recompensa, que está alteradísimo en personas con trastornos alimentarios. También es uno de los trastornos que tiene una mayor comorbilidad psiquiátrica. Yo partí aquí en ADIPA haciendo un curso justamente sobre comorbilidades en TCA, es un curso bien largo, tiene 8 horas, y yo me quedo corta con 8 horas solamente hablando de la cantidad de comorbilidades que pueden haber asociadas a los trastornos alimentarios, porque en esta área la comorbilidad es la regla, no es la excepción. Entonces es muy importante tomar eso como algo importante y nuevamente, ¿cómo va a haber vanidad en todo esto?
El mito número dos, que también se ha ido abriendo un poco más ahora gracias a la investigación, que los TCA solamente afectan a mujeres jóvenes de clase alta. Existe este estereotipo de la mujer joven, de país desarrollado además, que no quiere crecer. Ese es como el estereotipo del trastorno alimentario, entonces empieza a restringir la alimentación con tal de resistirse a esta idea de el ser adulta. Y eso cae en un estereotipo porque ahí dejamos de lado básicamente a cualquier persona que no sea una mujer joven de clase alta cuando los trastornos alimentarios en realidad afectan a todas las demografías. La prevalencia en hombres actualmente no es que haya aumentado, sino que hemos mejorado las formas que tenemos también de ir observando las alteraciones alimentarias en hombres. En este caso, para esta data en particular, yo puse la prevalencia para los casos de anorexia nerviosa, que es un 25%. En algún momento empezamos, se hablaba del 10 a 1, cuando en realidad aquí estamos hablando de 4 a 1, y en 40% en el caso de trastorno por atracón, que es mucho, se observa con mucho más frecuencia en hombres. Pero también tenemos el espectro de alteraciones alimentarias que tienen que ver con la imagen corporal, en el caso de los hombres, una búsqueda de una imagen más musculosa. Entonces, lo que se conocería en términos quizás más coloquiales como vigorexia. Eso también implica ciertas alteraciones a nivel alimentario, el uso de suplementos, también el ejercicio excesivo como una manera de purga, el estar hiper alerta con los macros y todas estas terminologías asociadas al mundo fitness. También se ha observado que tiene características de trastorno alimentario en hombres. ¿Cuál es la diferencia? Los hombres no restringen, por lo tanto, no se observa un trastorno, una alteración alimentaria similar al de las mujeres, pero sí un alto nivel de obsesividad respecto a qué comen, cuándo comen y a qué hora, y con quién, en qué contexto, el orden incluso en el que comen los alimentos, que eso también puede ser una fuente de bastante malestar. Hay casos también documentados en también personas de otras razas, de otras etnias, en distintos niveles socioeconómicos. De hecho, eso también es una complejidad en mi experiencia personal. También me ha tocado trabajar con adolescentes que están en la red de protección infantil. Y ahí eso nos indica también que existe una mayor demografía de la que nosotros estamos mirando, y eso también tiene que ver con dificultades de acceso, porque los tratamientos son bastante caros. Existe una incidencia creciente en poblaciones LGTB+ y en minorías étnicas. De hecho, hay una gran prevalencia de trastornos alimentarios en poblaciones LGTB, las cuales también vamos a profundizar. Hay una clase también dedicada específicamente a eso en el diplomado, y también existe un subdiagnóstico en poblaciones no tradicionales. Nuevamente, no tiene que ver con que no existan, sino que porque las herramientas que nosotros estábamos utilizando no eran las adecuadas, estaban invisibilizando grupos completos que estaban siendo víctimas más o menos de las mismas problemáticas. Tercer mito, los TCA son una elección personal, muy en la línea de que como es por vanidad, entonces todo se va a pasar. Yo cuando quiero me detengo. Yo no tengo por qué pensar que estoy enferma si esto es algo que se me va a pasar, si esto es una dieta y nada más. Las TCA en realidad no son elecciones conscientes, ya que para poder desarrollar un trastorno alimentario existe una multifactorialidad, y en este sentido es importante también entender que hay ciertos procesos biológicos que guían ciertas conductas que podrían alterarse al nivel de generar un trastorno alimentario. Existen documentadas alteraciones en el control inhibitorio y diferencias en neuroplasticidad. O sea, las personas con trastornos alimentarios tienen una morfología incluso cerebral un poco diferente. También existen diferencias, como decía, el control inhibitorio, todo lo que es el área de funciones ejecutivas. No por nada también existe una alta prevalencia de trastornos alimentarios en personas neurodivergentes. También existen rasgos de personalidad influenciados genéticamente. De hecho, la patología central, de acuerdo a la teoría transdiagnóstica de los trastornos alimentarios, nos indica que es la sobrevaloración de la figura, del cuerpo y de su control. Y eso tiene que ver también con ciertos rasgos de personalidad que pueden tener la línea del perfeccionismo, de la autocrítica también, de la autoexigencia muy alta, y eso también en muchos casos viene influenciado genéticamente.
nosotros como en parte de los enfoques que usamos en trastorno alimentario involucran a las familias, se ve bastante en padres, por ejemplo. Tienen hijos o hijas muy autoexigentes, muy perfeccionistas, y son padres también y madres muy perfeccionistas y muy autoexigentes. Entonces también viene desde ahí. Y este tipo de características facilitan también el desarrollo de trastornos alimentarios. También se ha desarrollado un modelo neurobiológico de hábitos compulsivos similar al de discúlpame, al de las adicciones. Hay ciertos mecanismos que tienen que ver con el circuito de recompensa en trastornos alimentarios que funcionan muy similar a los constructos de las adicciones. Y no estoy hablando ahí necesariamente de el área de los trastornos alimentarios, la línea del descontrol, sino que también en el área de la restricción. Es el mismo circuito el que está afectado, pero de formas distintas, para generar restricción o para generar descontrol. Entonces, por eso también tenemos estudios como los que están acá abajo, que existe un modelo de la persistencia a nivel neurobiológico de la anorexia nerviosa, por lo tanto, tampoco podemos hablar de algo que se sane así como así, ya que está hecho para crear cierta persistencia, y también porque los extremos en el consumo de alimentos pueden generar también síntomas de trastorno alimentario. La restricción suele llevar al descontrol. Es un ciclo que también está probado y en el que también vamos a profundizar en las clases de este diplomado. De hecho, varios colegas y varios docentes vamos a utilizar esa mecánica porque es muy importante de entender. De hecho, una de las cosas que yo aprendí primero en trastornos alimentarios es que las dietas engordan. ¿Por qué? Porque la restricción llama a el descontrol. Mito 4. Todas las personas con trastornos alimentarios son delgadas. De aquí puedo sacar un submito, que todas las personas con obesidad tienen un trastorno alimentario. Ambas son falsas. La realidad es que los trastornos alimentarios ocurren en personas de todas las formas y todos los tamaños corporales. No hay que tener un tamaño específico, no hay que tener un tipo de cuerpo para poder tener un TCA, ni el TCA se va a ver reflejado necesariamente en el cuerpo de la persona. Porque no somos capaces de diagnosticar depresión en alguna persona, tampoco somos capaces de diagnosticar trastorno alimentario con solo mirarlo, sea, entendiendo la complejidad que conlleva. Están presentes en todas las categorías de IMC y yo siempre al IMC le pongo el asterisco porque las investigaciones hablan de categorías de IMC. No es porque yo quiera hablar de categorías de IMC, ya que para mí ya es un parámetro que está totalmente desactualizado. También vamos a explicar con profundidad en el diplomado por qué. Así que le pongo este asterisco para ir diferenciando. Las investigaciones actualmente ya están saliendo un poco del uso indiscriminado del IMC como una medida de salud y eso también es positivo, pero por la hora vamos a seguirlo cuestionando. O sea, ahí si me preguntan a mí, yo preferiría poner los deseos están presentes en todos los tipos de cuerpos, no necesariamente en categorías de índice de masa corporal. Tenemos todo un apartado de trastornos alimentarios en el DSM-5, que son los que tienen una presentación especificada, que son diferentes a los clásicos, anorexia, bulimia, trastorno por atracón, y que tienen que ver con presentaciones atípicas. Una de las mejores demostraciones de que todos los trastornos alimentarios están presentes en todos los cuerpos es la existencia de la anorexia atípica en el DSM-5. Es una anorexia que cumple con todos los criterios que se dan en el DSM-5, excepto el de bajo peso, que de hecho es un parámetro que por lo mismo puede ser hasta cuestionable, entendiendo que la restricción produce una diferencia, una baja de peso en el caso de las personas con anorexia típica que no alcanza a llegar a niveles preocupantes en términos nuevamente de IMC. Por eso el asterisco. También tenemos, en el caso de la bulimia nerviosa, se da normalmente en personas con normopeso. También existen personas con sobrepeso, obesidad, también existen personas con bajo peso, o sea, nuevamente, en todas las áreas. Y el trastorno por atracón comúnmente se asocia al sobrepeso y la obesidad, pero también en personas con peso normal. Aquí me voy a agarrar para hablar de la obesidad como un trastorno alimentario porque la evidencia nos indica que alrededor de 30% de personas con obesidad tienen un trastorno alimentario. Eso nos deja un 70% de personas con obesidad que no necesariamente tienen una alteración en su conducta alimentaria, ya que nuevamente la obesidad, más allá de todo lo que podamos decir, si es una enfermedad o no,
que esa es otra cosa que vamos a poder profundizar un poco más durante el diplomado. También es importante destacar que es multifactorial, o sea, responde a muchas más cosas más allá de el peso o el tipo de cuerpo. Entonces abajo también están los artículos que nos ayudan a probar que los TCA ocurren en personas de todas las formas y todos los tamaños corporales. Al final de la presentación, por supuesto, van a encontrar las referencias donde van a poder acceder a estos artículos en su completitud. Yo aquí pongo solamente los títulos eh, para que vean que esto yo no lo estoy inventando, sino que es algo que está probado y se ha ido documentando con el tiempo. Y de hecho, bastantes de estos estudios tienen incluso alrededor de 10 años, o sea, no es algo nuevo, pero es algo que pareciera que en el general de las personas no es tan conocido. Y el mito 5 que también se habla mucho, una persona como se hace este símil con la adicción, que en realidad solamente en base al funcionamiento neurobiológico en este caso, también pareciera que una persona que tuviera un trastorno alimentario va a tenerlo para siempre. De hecho, eso lo he escuchado de pacientes. Yo tengo anorexia y voy a tener anorexia para siempre. Y eso no es cierto. La recuperación completa es posible, y es posible porque yo la he visto, no es algo que tampoco me esté inventando, no es solamente de estudios, no es que esto que pase fuera de Chile, sino que es algo que pasa y pasa de verdad, pero con el tratamiento adecuado. Otra de las razones por las cuales creamos este diplomado, porque es importante que los profesionales tengamos todas las herramientas necesarias para ayudar a que esta estadística, que este mito, lo podamos echar abajo todos juntos. Tenemos tasas de remisión, o sea, tasas de mejoría del 40 al 50% en anorexia nerviosa, que es una de las enfermedades con mayor tasa de cronicidad, a través de terapias basadas en la familia. O sea, tenemos la mitad de las personas que desarrollan anorexia la pueden superar. Pensando en el contraste, que fue una de las cosas que hablamos en el seminario anterior, cuando hay un tratamiento no especializado, esta tasa baja alrededor del 20%. O sea, es una gran diferencia cuando podemos tener acceso a herramientas adecuadas, como por ejemplo la terapia basada en la familia, que está documentada con una muy buena efectividad en adolescentes sobre todo. Tenemos mejores resultados con intervención temprana, nuevamente, por eso es muy importante, todas las personas que están en estos momentos trabajando en salud primaria son nuestra esperanza de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque son los que pueden observar primero, son los que pueden dar esta alerta primero y poder encauzar a las personas a poder tener una intervención temprana. Dura menos tiempo, cuesta menos dinero, por lo tanto, y tiene muchas mejores tasas de recuperación. Aquí es importante el tratamiento multidisciplinario especializado. Nosotros no podemos trabajar solos cuando estamos trabajando con temas alimentarios, por el simple hecho de que aquí hay conducta, pero hay una conducta hacia la comida. Esta comida también tiene repercusiones a nivel físico-biológico, entonces necesitamos personas que estén especializadas en esta área, pero desde distintas miradas de la ciencia, o sea, psicólogos, nutricionistas. Agradezco mucho a todos los nutricionistas y los nutricionistas que están aquí hoy día, porque esto es muy importante. También necesitamos médicos, muy agradecida también de todos los médicos que están hoy día y de todos aquellos que están estudiando también para poder especializarse eventualmente. Aquí también podemos agregar a terapeutas ocupacionales, también podemos traer a fonoaudiólogos también justamente tener que ver con todas las áreas de la alimentación. O sea, es muy importante que todos tengamos este conocimiento para poder trabajar también en conjunto. Ojo, multidisciplinario, no interdisciplinario. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar en conjunto. No podemos trabajar cada uno apuntando al mismo lado, sino que tenemos que conversar entre nosotros. Y los factores predictores de buena evolución han sido identificados. Si se fijan acá en los estudios que tenemos acá abajo, el primero, el time is of the essence in achieving remission. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras antes intervengamos, antes detectemos, antes vamos a poder lograr y vamos a poder lograr mejores resultados. Acá tenemos estudios bastante largos, tenemos estudios de 22 años y estudios de más de una década. Por lo tanto, esta evidencia es sólida respecto a que la recuperación es posible. O sea, tenemos 20 años de estudios que nos están diciendo esta verdad. Entonces, ¿cómo podemos seguir profundizando? ¿Cómo seguimos
hablando de estos mitos y los seguimos refutando, y aquí yo les traigo la novedad. En trastornos alimentarios esto es un área entre comillas nueva, porque nueva en realidad no es, se habla hace muchos años de esto, hay documentos muy antiguos respecto a conductas alimentarias de esta naturaleza, pero las tecnologías actualmente nos han servido muchísimo para poder lograr importantes avances en poco tiempo. Ya tenemos técnicas de neuroimagen avanzadas, se están haciendo estudios genéticos y epigenéticos, pensando también en la importancia de la multifactorialidad en los trastornos alimentarios. Se ha profundizado mucho más en la relación a la microbiota intestinal con el funcionamiento cerebral, eso no solamente en nivel de trastornos alimentarios, sino que en todo lo que es salud mental. Y además se están ocupando modelos animales traslacionales. ¿Esto para qué? Para también poder ir profundizando en ciertas ideas y ciertos encuentros que hemos tenido respecto a tratamientos en trastornos alimentarios. Primero, lo que es el circuito de recompensa, su relación con el control, se han encontrado alteraciones en circuitos dopaminérgicos y serotoninérgicos en personas con trastornos alimentarios. Les hablé en un comienzo, lo adelanté, el circuito de recompensa, que es el que tiene que ver principalmente con la dopamina, está bastante alterado en personas con trastornos alimentarios, tanto en la línea del descontrol como en la línea de la restricción. También a nivel serotoninérgico, y ahí se pueden hacer ciertas relaciones con las alteraciones que hay en estados de ánimo en personas con trastornos alimentarios. Entonces también es bien interesante ver cómo estos flujos en este caso, neurotransmisores, pueden darnos luces de ciertos tratamientos, sobre todo pensando en personas que tienen trastornos alimentarios crónicos y graves, que es una de las miradas que actualmente se está dando, o sea, que vamos a seguir profundizando en la idea de que la recuperación es posible y aumentar un poco más ese porcentaje del 40 al 50%, justamente mirando a aquellas personas que ya están en un estado de cronificación y una cronificación un poco más grave. Las aplicaciones clínicas de esto nos lleva a objetivos terapéuticos más precisos, al desarrollo de biomarcadores. Por eso también es importante que desde las ciencias médicas también haya una mayor especialización y un mayor conocimiento de trastornos alimentarios para poder ir ampliando más las líneas de intervención y también estrategias de neuromodulación, como les decía, sobre todo en personas que tienen trastornos ya de larga data, por ejemplo, 20, 15 años con una alteración alimentaria. Respecto a la microbiota y el eje intestino-cerebro, también muy contenta porque ahora sí voy a tener tiempo para poder hablar de esto. En el curso de comorbilidades también salió en algún momento la importancia de hablar del eje intestino-cerebro. También en las clases de nutrición del diplomado se va a profundizar un poquito más. Se han descubierto alteraciones significativas en la microbiota de trastornos alimentarios. No es lo misma, la misma proliferación en personas sanas versus personas con trastornos alimentarios. Por supuesto, se ha profundizado mucho más en la comunicación bidireccional entre el intestino y el cerebro y también su impacto en los neurotransmisores junto con los estados de inflamación, entendiendo también que esto se relaciona con la conducta alimentaria. Y también se ha hablado mucho más y se ha profundizado más en el potencial terapéutico que podrían tener ciertos probióticos y prebióticos. O sea, estamos ampliando mucho más las líneas de intervención. Este es un buen momento para empezar a estudiar esto porque hay mucha novedad y hay muchas áreas en las cuales todavía falta investigación. Entonces, es un buen momento para sumarse, no solamente desde la línea interventiva, sino también desde la línea investigativa para poder darnos muchas más luces respecto a lo que estamos enfrentándonos hoy en día. Respecto a la genética y la epigenética, hemos tenido bastantes avances en la comprensión de la genética y de la relación de los genes con el ambiente en lo que respecta a trastornos alimentarios. Se han identificado genes que podrían indicar susceptibilidad. Hay varios, no los voy a mencionar hoy día, eso me lo voy a dejar para la segunda clase de este diplomado. ¿Por qué? Porque son muchas letras y creo que podemos ocupar ese tiempo hoy día de mejor forma. También se han encontrado factores epigenéticos modificables. En esta interacción de los genes con el ambiente también podemos ver qué cosas del ambiente podemos ir modificando para ir previniendo también. Esto es súper importante, no tanto en términos de intervención, sino quizás también en prevención. Y también las implicaciones para los tratamientos más personalizados.
y nos ayuda también a ir manejando expectativas, a poder ir también modulando y ir repensando y acordando junto también con los pacientes los objetivos de recuperación. Esto también nos sirve bastante en términos de lo que es psicoeducación. Hay mucho en trastorno alimentario que se trata de psicoeducación, tanto para los pacientes como para sus familias. Y en términos de prevención, mucho más todavía. Y ahora quiero hablar un poquito sobre los enfoques tradicionales versus los contemporáneos. Como les decía, el tratamiento de trastornos alimentarios existe hace mucho tiempo, pero también estaba sostenido en estos supuestos de, por ejemplo, los mitos que hablamos anteriormente. Entonces, ahora hemos observado una evolución del paradigma terapéutico. Hemos pasado de un modelo psicodinámico a un modelo biopsicosocial. Empezamos a considerar más factores dentro del desarrollo de un trastorno alimentario. Ya no se trata solamente de dejar de comer o de comer en exceso o comer con descontrol, sino que también dónde está situado el individuo que tiene esta conducta, con quiénes se relaciona, qué ideas también tiene o qué creencias tiene sobre la alimentación, sobre el cuerpo, sobre la figura, y cómo la sociedad incluso está influyendo todos los días en estas ideas. También pasamos de un tratamiento individual a uno multidisciplinario. Hasta hace no tanto tiempo las personas trataban trastornos alimentarios con la nutricionista, con la nutrióloga, el nutriólogo y sería. A lo más psiquiatra en algunos casos. Pero ahora ya estamos pasando a una idea donde lo importante es que haya equipo. O sea, haya un equipo multidisciplinario y que todos estén interviniendo desde sus áreas, pero con un objetivo común. Y eso ha tenido muchos buenos resultados respecto a las tasas de remisión que hablábamos anteriormente, porque en el contexto de terapias basadas en la familia es una terapia que por definición es multidisciplinaria, o sea, incluye a psicólogos, incluye a profesionales de la nutrición, incluso también profesionales de otras áreas de la medicina. Y también toma como en esta misma idea el lugar en el que se sitúa el sujeto, me vuelvo nuevamente al modelo biopsicosocial porque también se incluyen otros entornos, como por ejemplo aquellos que tienen que ver con lo social. En el caso de los adolescentes suele ser el colegio y en el caso de adultos también puede ser otros grupos de apoyo. En el caso, por ejemplo, se habla más respecto a población LGTBI, pero puede aplicar a cualquier persona, también las familias escogidas, no solamente a las familias biológicas. Entonces, esto nos ha ayudado a ampliar no solamente el foco que intervenimos, sino también el grupo que interviene. Pasamos y esta es una de las ganancias más grandes del último tiempo, pasamos de un enfoque solamente en el peso a un enfoque en un funcionamiento integral. ¿Por qué? Porque como los TCA están en todos los cuerpos, hay muchas personas con trastornos alimentarios que están viviendo la experiencia de un cuerpo normopeso. Pero aún así se ve un funcionamiento personal alterado y también muchas fuentes de sufrimiento en muchos casos. Entonces ahora estamos mirando también eso, no solamente el efecto que tiene la restricción a nivel biológico o a nivel nutricional, sino también qué efecto tiene la restricción a nivel personal, qué dice de mí el hecho de que yo te pierda el control, por ejemplo, con la comida, o qué dice de mí el hecho de que yo haga dieta todos los días y también porque es tan importante para mí sostener esto y qué es lo que me cuesta también como persona el poder sostener todas estas prácticas. Porque normalmente cuando hablamos con personas con trastornos alimentarios, por más precontemplativas que puedan estar, sí reconocen que esto no es cómodo. O sea, que la vivencia del trastorno alimentario no es cómoda, que el estar pensando todo el día en comida no es agradable. Entonces podemos hablar mucho más desde el funcionamiento y eso también nos ayuda a generar mayor conciencia de enfermedad y mejores herramientas para poder enfrentar. Y pasamos también de hospitalizaciones prolongadas, esto también desde el modelo de salud mental en general, que pasábamos del modelo de los psiquiátricos ahora a atenciones ambulatorias e intensivas. En el caso de personas con trastorno alimentario, sobre todo los adolescentes, pero en adultos también, tratamos de evitar a toda costa la hospitalización, porque implica sí o sí una interrupción en el funcionamiento normal de la persona. Y eso hace que las condiciones de intervención sean muy particulares.
Y cuando volvemos a la vida normal, esto puede ser complejo de traspasar de un contexto hospitalario a un contexto ambulatorio. Por eso se trata de evitar. Lo mismo con el tema de la vida normal, o sea, se trata de que los pacientes tengan la vida lo más normal posible, con ciertas, obviamente, adecuaciones. Por lo mismo es necesario, y vuelvo más arriba, a tener un equipo multidisciplinario, porque tenemos que fijarnos en demasiadas variables. Entonces ahí tenemos más modelos de atención ambulatoria intensiva antes que llegar a una hospitalización que idealmente se deja para el peor de los casos. En el caso chileno tampoco es que tengamos muchas opciones de hospitalización especializada tampoco, así que también se trata de no sobrecargar a los sistemas de salud y mucho más si no son sistemas que estén especializados en este tratamiento. ¿Cuáles son las limitaciones entonces de estos modelos, los modelos tradicionales? Tienen una eficacia bastante limitada, o sea, en algunos casos hasta puede ser iatrogénicas las intervenciones que hagan cuando no son específicas o no son especializadas. Por ejemplo, en pacientes anoréxicas, he escuchado que o sea, me han comentado que ciertos profesionales no especialistas han dicho, ay, pero sí, no te haría mal bajar un par de kilitos, ¿cuál es el problema? O sea, yo lo, yo, yo sé cuál es el problema. Y la idea es que ustedes también vayan aprendiendo por qué esa frase es problemática. O sea, claro, estamos validando por un lado la restricción, entonces estamos dándole cuerda a ese trastorno alimentario y en muchos casos no se dice desde una mala intención, pero habla mucho de todas estas ideas, de todos estos mitos que tenemos relacionados a los trastornos alimentarios. También implican altos costos y recursos. El tratamiento especializado es caro porque no se obtiene, no hay mucho acceso en servicios públicos y los servicios especializados, todos los profesionales tienen la responsabilidad individual de formarse, parte también de esa ola de profesionales y claro, la especialización uno invierte y por lo tanto también tiene que cobrar o cobra acorde a eso y las dificultades, por ejemplo, en el caso del sistema de salud chileno, el acceso a FONASA también para profesionales independientes, hace que estas limitaciones sean mucho más evidentes. Y por lo tanto se cronifiquen mucho más los pacientes o no accedan a sus tratamientos o no sean tratamientos especializados, se atrasa también la posibilidad de responder a esto y tenemos un panorama bastante complejo y también generan impactos familiares negativos, entendiendo que los espacios de alimentación suelen ser espacios sociales, espacios que se comparten con otras personas y normalmente son personas de nuestra familia. También nuestras alteraciones alimentarias no suceden en el vacío, sino que se ven afectadas otras personas. El papá o la mamá que está enojada, ya no estáis comiendo de nuevo. La mamá que es como, pucha, tengo contadas las colaciones, no te puedes comer una de más, impacta también y sobre todo si están estas ideas de es una maña o es una moda o es una tontera. Entonces también tenemos que hacernos cargo de que eso también tiene que ver con tratamientos tradicionales que no estaban viendo la problemática como en su completitud. Tenemos intervenciones entonces contemporáneas que sí están basadas en evidencia, que sabemos que actualmente funcionan, los tratamientos de primera línea son la terapia familiar para adolescentes, la terapia cognitivo-conductual mejorada para adultos y adolescentes en todas las áreas de trastornos alimentarios, tanto la primera como la segunda. Y después tenemos enfoques cognitivos de tercera generación, como la terapia aceptación y compromiso y la terapia dialéctica conductual, que tienen bastante evidencia para trastornos alimentarios de la línea del descontrol, o sea, bulimia, trastorno por atracón. No tanto para anorexia, en este caso, ni anorexia purgativa, ni anorexia restrictiva. ¿Cuáles son las características distintivas de estos tratamientos? Que tienen bases empíricas sólidas. De hecho, el tratamiento más efectivo o el que tiene mayor documentación de efectividad actualmente es la terapia cognitivo-conductual mejorada. Y aprovecho de pasar el dato porque la gran mayoría de los recursos de terapia cognitivo-conductual mejorada están gratis en Internet. Si ustedes hablan inglés, sobre todo, van a encontrar muchos más recursos. En español hay, pero no tantos. Pero sí, es cosa de buscarlos. Los libros, por supuesto que no, esos no están
no están gratis, pero sí todos los materiales de trabajo están también de libre acceso. ¿Esto por qué? Porque hay un compromiso también de aquí, de los creadores de la terapia cognitivo-conductual mejorada, de poder ampliar los alcances de su terapia, porque es una terapia que es corta en el tiempo, está muy manualizada y también tiene un alto porcentaje de efectividad. Entonces es una buena manera de acercarse a estos enfoques. También tiene, todas estas terapias parten desde una idea transdiagnóstica. Como les decía en un comienzo, que esto también se va a profundizar mucho más en el diplomado, los trastornos alimentarios los une una psicopatología general, una psicopatología central, que es la sobrepreocupación por la figura del peso y su control. Y todas estas tratamientos consideran los trastornos alimentarios desde esa línea. Entonces tiene un enfoque que puede ser aplicable tanto para un tipo de trastorno alimentario como para otro. Y todos también consideran una integración multidisciplinaria. Entonces todos consideran que esto se trabaja en equipo y que el equipo tiene que tener una base de conocimiento más o menos similar para poder avanzar y poder lograr buenos resultados. Las modalidades de atención que tenemos ahora también han ido cambiando. Tenemos nuevos modelos de atención como los programas de hospital de día. En el caso de Chile, el único hospital de día para trastornos alimentarios que tenemos actualmente es el Centro CADA con 2D, en Santiago, y en otros lugares se está intentando replicar, yo creo que para allá vamos, esa es la intención. ¿Por qué? Porque nos ofrece también un modelo de tratamiento que no es el modelo hospitalario, donde se produce toda esta disfunción o esta separación de la vida normal, sino que integra esta posibilidad de pasar el día o el pasar, estar durante el periodo de tiempo en un proceso de tratamiento junto con otras personas que también están viviendo lo mismo. Entonces también integra este enfoque más grupal del abordaje de trastornos alimentarios. También existen modelos de telemedicina y terapia online, que yo los quiero mucho porque yo partí mi práctica en trastornos alimentarios interviniendo en línea. No por eso creo que todos los pacientes son aptos para esta modalidad, pero también nos permitió poder llegar a lugares donde no habían especialistas, donde hasta el día de hoy no hay especialistas y eso también permite disminuir las brechas de acceso al tratamiento. Así que de todas maneras es un buen modelo para poder ir integrando. En la misma línea existen también intervenciones digitales y aplicaciones. Si bien las aplicaciones también han servido como mecanismos mantenedores de trastornos alimentarios, también podemos utilizarlos para poder tratar, poder utilizarlos como parte del tratamiento. Y también atenciones escalonadas, o sea, por partes, step care, que esto es paso a paso. Las ventajas demostradas que tienen estas intervenciones, una mayor accesibilidad, como les decía, al acortar las brechas de acceso, el mantenimiento de un funcionamiento social, ya no estamos sacando a la persona de su entorno, sino que estamos adaptando el entorno a esta vivencia. Existe un costo de efectividad mucho mejor, o sea, la inversión se paga mucho más y también se permite una continuidad de cuidados, sobre todo en el caso de personas que por ABC han tenido que pasar por hospitalización, también permite hacer una especie de bajada un poco más progresiva en términos de niveles de atención, o sea, pasar de una hospitalización total a una hospitalización de día y luego quizás a una intervención intensiva o quizás no, incluso y pasar ya a tener una intervención eh, ambulatoria propiamente tal. Los datos de efectividad, como les decía, la terapia familiar tiene una superioridad respecto a la terapia individual en adolescentes, es muy importante la familia, las redes de apoyo. La terapia cognitivo-conductual mejorada versus los tratamientos tradicionales también ofrece una mayor especificidad. La formulación también del problema dentro de esta terapia es personalizada, entonces también les da a los pacientes esta tranquilidad de que el tratamiento va a estar hecho a su medida. A pesar de que es un tratamiento manualizado, tiene esa capacidad. Los programas ambulatorios versus la hospitalización han presentado resultados equivalentes. O sea, hemos llegado a un punto donde la intervención ambulatoria puede ser igualmente buena que una hospitalaria. Incluso yo creo que podríamos llegar a algo mejor. Y por supuesto, la integración multidisciplinaria siempre va a dar mejores resultados a largo plazo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un menor riesgo de recaídas en el futuro. Eso también es uno de los datos extra de la importancia de los equipos multidisciplinarios.
Hemos hablado mucho hoy día de estos trastornos alimentarios y voy a ir resumiendo ya, porque todavía nos falta. Hemos avanzado mucho, pero todavía queda camino por recorrer. Respecto de la alianza terapéutica, es uno de los últimos, importantes respecto del tratamiento de trastornos alimentarios, la figura del psicólogo versus el resto de los profesionales, sin intentar antagonizarlos, por supuesto, nos habla mucho de la alianza terapéutica, tanto el psicólogo es el capaz de articular, digamos, las intervenciones y poder ayudar a hacer un poco el puente, en algunos casos, hacia el tratamiento, sobre todo en el área nutricional, que a la nutricionista o al nutricionista lo suelen ver como el malo de la película, o a los médicos también lo suelen ver como los malos de la película, y las intervenciones del psicólogo también y la psicóloga ayudan a poder acercar, a poder ayudarlos a entender que no es que la nutricionista lo único que haga es obligarte a comer, sino que también hay una idea detrás y no es una obligación propiamente tal, sino que tiene que ver con tus objetivos, o sea, con que tú quieres salir adelante, entonces te ayuda mucho a poder mantener una alianza positiva. Hay una mayor concordancia en la relación paciente-nutricionista, ahora también con estas especializaciones también nos ha ayudado a acercar a estas áreas que se veían como los malos, como les decía de la película. La psicopatología severa tiene una mayor esperanza, por decirlo de alguna manera, en términos de intervención cuando hay una alianza terapéutica sostenida, sólida. Y el conocimiento sobre trastornos alimentarios es una de las principales factores dentro del poder establecer esta alianza. Me recuerdo ahora un par de pacientes adolescentes que han hecho la diferencia, porque dice la psicóloga anterior me hacía preguntas distintas a las que me hacías tú. Se nota que tú sabes cómo, a dónde preguntar, porque yo le estaba preguntando cómo hacía para vomitar, o sea, que si se metía los dedos, se metía un lápiz, una cosa así, una cuestión bien asquerosa. Pero también ayuda porque les da a ellos la certeza de que primero sabes de lo que estás hablando, segundo entiendes lo que les está pasando y tercero, por lo tanto, pueden abrirse y ayudarte a ayudarlos a mejorar. Y también es importante hacer adaptaciones en modalidades online, que es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la alianza puede no necesariamente verse afectada, pero hay que ser capaz de evaluar si es una modalidad compatible, sobre todo en adolescentes y en niños, que es donde la presencialidad en muchos casos tiene un mayor impacto. ¿Cuáles son las implicancias para la práctica clínica de todo lo que les he mostrado hoy día? Que es importante que tengamos tratamientos estandarizados, manualizados, pero que tengan esta capacidad lo suficientemente flexibles para poder adaptarse a cada uno de nuestros pacientes, que es importantísimo para poder hacer esas adaptaciones, tener una formación especializada en trastornos alimentarios. Que ojalá todos aquellos que quieran trabajar en esta área empiecen ya a conversar con sus colegas, porque es importante tener estas miradas de equipo multidisciplinario, que tenemos también que profundizar más en protocolos de detección temprana, un poco también vamos a hablar de prevención, hay una clase completa de prevención de trastornos alimentarios en el diplomado y también herramientas de detección temprana que vamos a revisar sobre todo en el área de evaluación y por supuesto también poder ir estandarizando la medida de los resultados no solamente considerar los parámetros internos, sino que también poder ir planteándonos estos estándares, sobre todo en términos de investigación. Futuras direcciones para investigación, como les decía, que podemos sumarnos desde distintas áreas, más biomarcadores para diagnóstico y pronóstico, una medicina personalizada, por ejemplo, basada en fenotipos, pensando en las investigaciones que se han hecho ahora último, intervenciones de prevención primaria, para lo cual también es importante tener una formación en trastornos alimentarios, no es llegar y prevenir, por decirlo así, tecnologías digitales que también tengan un alcance terapéutico y por supuesto una implementación y una masificación idealmente, ya no diseminación, sino que masificación de tratamientos especializados. Y no sé qué hice ahí, solo que no hay que ver ahí. Y los desafíos actuales, las barreras que tenemos que superar, el estigma persistente todavía en profesionales de la salud, o sea, y por eso es
es buena estas instancias, independiente de si toman la especialización o no, que estén hoy día aquí presentes. Las limitaciones en el acceso al tratamiento especializado, tenemos que seguir acortando brechas. También necesitamos ampliar la variabilidad, la calidad, o sea, disminuir la variabilidad de la calidad de servicios, en realidad que podamos establecer un estándar de calidad mínimo y también una necesidad de políticas de salud pública que sean específicas y que consideren la vivencia de las personas con trastornos alimentarios en su completitud. Entonces, para ir cerrando ya y dejar espacio a las preguntas, que me pasé 2 minutitos nomás, los mitos sobre trastornos alimentarios pueden desmontarse con evidencia científica sólida y la evidencia está, de hecho, gran parte de los papers que hoy día traje como evidencia son de libre acceso, además. Los avances neurobiológicos están revolucionando la comprensión y el tratamiento de estos trastornos y estamos recién en esto. De hecho, justo hoy día, si no me equivoco, este año, hace poquito, salió estudios que nuevamente están abordando el azúcar, por ejemplo, y su capacidad adictiva. Spoiler, no la tiene, entonces está saliendo constantemente más evidencia, entonces es importante mantenerse actualizado. Es muy importante también entender que los enfoques contemporáneos superan a los tradicionales, ya que consideran esta psicopatología central que yo les mencionaba. La especialización y el trabajo multidisciplinario son esenciales. Hoy día venimos a ofrecer una instancia justamente para poder apoyar en este punto y la recuperación completa es posible si existe un tratamiento adecuado. El mensaje siempre va a ser de esperanza porque es posible. Y aquí están las referencias de todos los textos que hoy día ocupé para darles esta presentación. Ahí está el agradecimiento, por supuesto, a todos y cada uno por haber escuchado, por haber estado aquí a esta hora además, eh, o sea, no conversando, escuchándome de estos temas, así que ahora sí abrimos la puerta a las preguntas. Veo muchos comentarios en el chat, así que te pido ahí, Rodrigo, si me puedes ir apoyando para que Claro vayamos que sí. viendo las preguntas. Claro que sí, profesora. Tremenda sesión. Yo creo que se merece un aplauso virtual, ¿verdad? Pero muy completo el seminario. Pero aquí impactado escuchando, ¿cierto? Leyéndoles también a ustedes. Increíble, dice ahí. Muchas gracias por la información. Qué genial. Qué genial, qué genial. Asimismo, como comentaba la profesora, vamos a dar el pase, ¿cierto? Al momento de las preguntas. Vi que Helen había levantado, si no me equivoco, la mano hace un buen tiempo, así que le vamos a dar la palabra para que haga su consulta. Hola, Helen de Helen Ringele. Hola, Helen. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hola, me presento, soy Helen, soy estudiante de cuarto de psicología, ya terminando. De partida agradezco mucho tu ponencia, de verdad, súper interesante y más que nada la ternura en cuanto a tu reflexión en cuanto a la vinculación con tus pacientes, los encuentros y además de incentivar a otros profesionales o futuros trabajadores de la salud mental. En estos sentidos lo encuentro maravilloso porque la alianza nos va siempre a traer un buen propósito y a una mejoría mucho, o sea, una muy buena mejoría en cuanto a el tratamiento que necesitamos tener, ¿cierto? Em, en verdad tengo varias preguntas. Una de esas es que te quería consultar, por ejemplo, en el caso de TCA, Ujú. eh, suelen pasar, ¿cierto? Sin hablar de necesariamente de NNA, em, de qué pasa en estas solicitudes o cómo tratamos los trastornos de conducta alimentaria eh, en casos de, por ejemplo, operaciones de bariátricas, que es súper Ujú. profundo y no se trabaja mucho. Hay pocas especializaciones en cuanto a cirugías bariátricas cómo hacemos seguimiento, porque en verdad cuando se hacen operaciones bariátricas, por lo general son parte del consejo, ¿cierto? De operación y es ese momento, pero ¿cómo se hace el seguimiento?
cómo podemos derivar, qué podemos hacer ese instante. Y yo sé que es súper complejo la pregunta, porque nos ponemos entre la espada y la pared, Ujú. porque no es alguien que viene a consulta, es alguien que o se deriva o que se llega solamente para la oportunidad de evaluación dentro de una operación bariátrica. Y es súper Y ahí, complejo, no sé. pero muchas gracias por la pregunta. Bueno, aprovecho también de pasar Ujú. el dato. A mí le di una vuelta y de hecho mi colega Cristina Alcayaga va a hablar de esto también en el Mm, diplomado porque es un tema, o sea, es un tema sobre la cirugía bariátrica y su relación con trastornos alimentarios. Y es ujú. una temática compleja porque está descolgada de los trastornos alimentarios de cierta manera. O sea, no, los profesionales que evalúan bariátrica no necesariamente están formados en trastornos alimentarios. Muchos están formados en obesidad, Exacto. pero no hacen la relación. Y Conexión. ahí, Ujú. exacto, y ahí nos pasa mucho, a mí me ha pasado que me han llegado pacientes post cirugía bariátrica que están recuperando peso. Entonces la preocupación es que, claro, ellos cometieron un error o que algo pasa y suele ser el discurso que el equipo me dejó botada, nunca más supe del equipo, a la psicóloga la veía una vez al mes y ahí hay una gran complicación porque tenemos que pensar incluso en los equipos de bariátrica cómo se están conformando, porque en el ideal la cirugía debería ser el último, pero el último recurso, o sea, no es el primero, no es el tratamiento de primera línea, más aún porque la mayoría de los estudios que existen sobre cirugía bariátrica evalúan resultados no más allá de 2 años. Entonces, ¿qué pasa después de los 2 años? No sabemos y no nos importa. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros el seguimiento en este caso y cómo podemos posicionarnos al respecto? Yo todavía no tengo la respuesta a la verdad. Yo qué es lo que he hecho, sí, es tratar de sacar un poco la mirada desde el peso. En general, tratar de ir evaluando, si es que no se evalúa antes, porque debería evaluarse antes, la existencia de una neurodivergencia. Muchas personas con obesidad que tienen un déficit atencional no diagnosticado a la base o no relacionado con lo demás. Y ese es un principal factor por el cual la cirugía bariátrica no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no se ha evaluado, digamos, la neurodivergencia previa. Si existe un trastorno alimentario, aquí también en el caso que menciona Nicolás, está contraindicada una cirugía bariátrica, pero lamentablemente hay muchos cirujanos que no les importa. Estamos ahí todavía al debe, sobre todo en Chile, ¿qué puedo recomendar yo? Que las evaluaciones en bariátrica las hagan personas que estén por último, en NPCO, que es el núcleo de psicólogos de cirugía bariátrica, o sea, que sean personas que tengan por lo menos una formación, porque ahí yo sí sé que hay una responsabilidad un poco mayor y son, de hecho, los colegas que le ponen un poquito más el parelé a los cirujanos. Entonces, sí, es muy importante el equipo multidisciplinario y es muy importante tener una mirada de observar trastorno alimentario pre y post cirugía bariátrica también, porque estamos hablando de promover de cierta manera la restricción. Entonces, es complicadísimo. Lamento no poder hablar más de este tema, pero como les digo, van a haber 2 horas de clase completamente dedicadas a este tema porque sabemos que es importante y estamos todavía construyendo formas de poder enfrentar estos temas. En términos de tratamiento también puedo recomendar profundizar, por ejemplo, en estas terapias que mencioné al final, que es la terapia aceptación y compromiso, y también DBT, y por supuesto todo lo que es alimentación intuitiva, tratar de ir ayudando también a los pacientes a relacionarse con sus cuerpos desde otro lado y que no sea 100% el peso, porque lamentablemente la cirugía bariátrica tiende a ser muy reduccionista. Gracias, profesora. Tengo aquí la mano levantada de Marcia Rojas igual. Ahí le estoy Ya, activando el micrófono. Hola, buenas noches. Gracias por el Bueno, espacio. Bueno, sumarme a lo que decía la persona anterior, ha sido un seminario acotado, pero al mismo tiempo súper amplio. Creo que a todos nos dejó la sensación de querer saber más. Eh, Estoy súper contenta de haber participado. Y bueno, mi pregunta es muy cortita. Me gustaría saber qué nos puedes recomendar
¿Qué lugares? Me imagino que en la web, para poder encontrar estadísticas actualizadas en el contexto chileno. Pucha, Marcia, si las encuentras tú, me cuentas a mí, porque mira, estadísticas sobre trastornos alimentarios en Chile post pandemia no existen. Lo que hay respecto a epidemiología de prevalencia, en general es prevalencia de riesgo en poblaciones muy puntuales, estudiantes, por ejemplo, a la región metropolitana, estudiantes del Gran Concepción, y si no me equivoco, hay uno de colegios en Viña. Siguen siendo esos mismos estudios que probablemente ya los habías revisado quizá, y de los que yo también voy a tener que hablar porque no tenemos más en Chile. Lamentablemente no hay, y esa es otra de las cosas que en todos los cursos, todas las instancias que tengo, si quieren hacer estudios de prevalencia, por favor, si hay motivación, porque estamos muy limitados también. O sea, acceso a poblaciones clínicas y todo también requiere yo creo que un impulso más bien a nivel nacional, quizá incluso a nivel de ministerio, y eso no lo tenemos todavía. Así que lamentablemente no hay mucho más que lo que ya existe. Gracias, profesora. Tengo aquí la mano de Jandres González. Ahí le estoy habilitando el micrófono. Hola, Paulette, buenas noches a todos. Gracias por la presentación. Mira, desde la casuística, desde tu experiencia clínica cotidiana, me gustaría preguntarte qué pasó por ahí un poco el tema de la comorbilidad. ¿Ya? Ujú, Me gustaría, desde tu experiencia clínica cotidiana, ¿cuál es la comorbilidad de este cuadro clínico? Eh, Como, no sé, estoy pensando en TCA y depresión, TCA y ujú, personalidad, por ejemplo, TCA y neurodivergencia. Desde tu experiencia clínica, ¿cuál podría ser como el cuadro clínico que acompaña siempre un TCA? O no siempre, pero estadísticamente va siempre acompañado, ¿ya? Y lo otro es, estoy pensando también en un paciente adolescente, por ejemplo, que está en ujú, crisis, que asiste, por ejemplo, a un centro de urgencia por una descompensación, autolesión, etcétera. Y qué fármacos puede estar utilizando respecto de la potencia que puede estar realizando en términos de las purgas. eh, Vómito, laxante, etcétera. ¿Cómo es la potencia de los fármacos o cuál es su efectividad de los fármacos si efectivamente no están realizando lo que debería hacer en el organismo, ¿cierto? Entonces me gustaría saber esas dos preguntitas desde tu experiencia, ujú. desde la casuística. Bueno, desde la experiencia, justamente los que mencionas en realidad, trastornos del ánimo son los más comunes en la línea de la depresión por sobre todo, pero ahí hay una relación bidireccional. Por eso es importante formarse en trastornos alimentarios porque hay ciertas conductas alimentarias que tienen que ver con la restricción que pueden generar estados depresivos. Entonces, y esos estados depresivos a su vez pueden retroalimentar al trastorno alimentario en la línea de la restricción. Entonces, es importante ahí, lo principal y lo primero que se hace es la estabilización del patrón alimentario justamente para poder distinguir qué tiene que ver con el ánimo en comorbilidad o qué es consecuencia de un estado nutricional restrictivo. También mucho se observa, y ahí yo me permito también posicionarme como, y mencionarlo como una coocurrencia y no una comorbilidad. ¿Por qué? Porque estoy hablando ahí de neurodivergencias. Es bastante común que hayan alteraciones alimentarias en personas con autismo, en personas dentro del espectro autista y personas con atención divergente o déficit atencional. Entonces ahí también tenemos que tener mucho ojo porque es un factor de riesgo para el desarrollo de un trastorno alimentario. Y respecto a trastornos de la personalidad también se observan bastantes. Ahí también hay que ser un poco más acuicioso, pero sobre todo en la línea del trastorno obsesivo compulsivo se observa bastante también en relación con trastornos alimentarios que también puede estar relacionado con autismo y a su vez. Entonces, eso es lo que yo por lo menos más me he encontrado en mi práctica clínica.
Y respecto a lo que preguntabas de los fármacos, la verdad, Andrés, no me quedó claro cuál era la pregunta para poder responder y no decir cualquier cosa. Sí, no, estoy pensando en un adolescente, por ejemplo, en una Ujú, situación crítica que llega a un servicio de urgencia sí. y está con un esquema farmacológico ya asociado Ah, ya. por Ujú, por el cuadro de TCA y depresión, por ejemplo, y sí. llega en un estado de descompensación Ujú, aguda y, por ejemplo, se requiere un SOS, un fármaco ujú, para de alguna manera tranquilizar, ujú, eh, pero de alguna manera estoy pensando en la potencia o en la efectividad que tienen ya los fármacos en un paciente TCA. ya. Porque Ujú, me imagino, no sé, por el tema de las purgas, no es lo mismo ujú, que en un paciente que no esté con este diagnóstico, que de ujú, alguna manera la absorción, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con lo bioquímico, no sé, del ujú, fármaco es como más permanente, está más tiempo en el organismo, no sé. claro. En cambio, en un paciente TCA, como está el tema de las purgas, Ujú, creo yo, no sé, a ver si me puede ahí corregir, ujú. bota estos químicos más seguido que un paciente no TCA, por lo tanto los efectos de los fármacos duran menos o no. Esta pregunta la voy a tratar de responder bien tangencialmente porque al ser farmacología y yo no estar tan metida en esa área, Desde tu tengo que práctica tratarla clínica. obviamente sin caer en el intrusismo. De hecho, Mm, mis colegas ahí, la doctora Mónica Araneda y la doctora Carolina Guentelemo, nos van a hablar con mucha más propiedad sobre la medicación. Pero al respecto, sí, existen ciertas variables que hay que considerar. Por eso es importante también tener este punto de vista médico, porque los exámenes, por ejemplo, o los baseline, las líneas base en personas que han tenido trastornos alimentarios son distintas a las de una persona común y corriente. Y eso también puede influir en la respuesta a fármacos. Por ejemplo, el ejemplo más digamos, característico es la contraindicación del litio, por ejemplo, en personas claro, que tienen bulimia. O sea, el hecho de, ¿por qué? Porque se produce una alteración electrolítica muy importante que puede poner en riesgo el corazón de los pacientes, más aún si existe y envenenamiento también, incluso por litio. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Respecto a los niveles de absorción, también de los pacientes hay que tener ciertos cuidados, sobre todo en aquellos que tienen que vienen de una línea más restrictiva, porque pueden producirse ciertos virajes en respuesta a ciertos fármacos. También una vez me pasó con una paciente que tuvo una respuesta normal que fue sertralina y llegó con un síndrome serotoninérgico a consulta. Y era una niña que es muy tranquila, en general, muy calmada, que no podía quedarse sentada, o sea, se movía para el lado, se agarraba como los brazos, y era todo esto porque tuvo una respuesta anormal a la dosis que se le dio de sertralina, porque justamente estaba en un estado restrictivo un poco importante. Entonces, por eso también es crucial que quien esté medicando también tenga este conocimiento. De hecho, yo siempre le pido a mis pacientes que a cualquier médico que vayan le informe que tienen un trastorno alimentario para poder evitar también estas dificultades o estos errores que pues, se pudieran cometer en muchos casos por ignorancia. Más profundo, como dije, hay clases específicas de farmacología donde hay colegas que podrían hablar un poquito más en profundidad. Muy bien, profesora. Tengo la mano levantada de Juliana. Ahí le estoy activando el micrófono. Hola, buenas noches. Yo tengo una preguntita. Quería preguntarte cuál es la diferencia de la terapia basada en la familia al enfoque sistémico en este tipo de trastornos. Ya, la terapia basada en la familia, de partida, a pesar de que tenga similitudes, porque existen también líneas familiares sistémicas que abordan trastornos alimentarios. Si no me equivoco, es la escuela de Roma no, Milán, la escuela de Milán la que aborda más estos temas. Pero la terapia basada en la familia es un modelo donde
En realidad tiene más relaciones con lo cognitivo-conductual. La única diferencia es que la familia es el principal agente de cambio dentro del tratamiento del trastorno alimentario. O sea, el terapeuta pasa a segundo lugar y es el que hace una especie de soporte hacia la familia para poder ayudar en este caso, al adolescente a normalizar su patrón alimentario. Se trata de, más que nada, integrarla y no necesariamente esta terapia basada en la familia es terapia familiar. O sea, no es que necesariamente vayamos a estar solamente en contextos familiares, sino que también tiene espacios individuales. Son más Ya, grandes muchas gracias. rasgos para no alargarnos tampoco más porque veo que también hay otras preguntas. Gracias, profesora. Tengo la mano levantada de RB. Ahí le active su Mu- micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, primero agradecer a Paulette por la presentación. Contarle además que llegué como desde el mito 4 o 5, así que desconozco como lo que se vio antes. Y mi pregunta va enfocada más que nada en el rol del kinesiólogo, ya que yo soy kinesióloga y trabajo más o menos unos 3 añitos en un COSAM. Saber cómo qué tipo de temáticas se van a abordar desde la kinesiología. Súper. A mí me interesaba mucho que tuviéramos un referente de kinesiología dentro del equipo y encontramos a Francisco, que es un excelente profesional y es bien interesante porque normalmente se ocupa o se habla más del rol de la kinesiología en los trastornos alimentarios de la línea del descontrol, como más para el abordaje de la obesidad, incluso hasta llevado más hacia la baja de peso, pero también es importante porque las personas con trastornos alimentarios suelen tener una relación con el ejercicio bien particular. Pueden purgar a través del ejercicio excesivo o pueden estar completamente alejados del ejercicio en toda forma de funcionamiento y lugar por distintos motivos. Entonces, se trata también de poder acercar la actividad física de una manera saludable. De hecho, Francisco hace poco nos envió un estudio sobre justamente las adecuaciones que se tienen que hacer respecto a la actividad física en personas con anorexia, que hasta hace no tanto tiempo a cualquier persona con anorexia le contraindicábamos el ejercicio y él nos comentaba que no es necesario. Y eso es muy importante de tener en cuenta porque, por ejemplo, yo psicóloga no sé mucho de oxigenación, ni de los músculos, ni de muchas de estas cosas. Entonces, desde mi área, yo podría decir, no, o sea, no puedo hacer ejercicio porque, no sé, se puede quebrar una pierna, una cosa así. Y claro, existe un punto donde el ejercicio se puede volver algo saludable y puede ser parte del tratamiento porque se trata de relacionarse con él de forma saludable, que no sea ni desde el exceso ni desde la ausencia. Y creo que ahí es muy importante que exista la kinesiología como parte del apoyo y también, como menciona Paola, la terapia ocupacional también ahí se complementa excelentemente en trastornos alimentarios. Y ahí también nos va a hablar Carolina en el diplomado, que también es muy, es una profesional espectacular, así que ahí nos va a ayudar también a ampliar más la mirada. Genial, profesora. Vamos con la última consulta de Andrea. Ahí le estoy habilitando su micrófono. Andrea, ¿estás ahí? ¿No está Andrea? Voy a pasar. Ahí Ahí. sí, no, 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 no. No Estoy. me Es salte, no que me soy, salte. soy No cero te preocupes. tecnológica. ¿Y No el se video preocupe. me ven? No me ven. No, no te vemos. No, pero te escuchamos muy bien. Sí, eso Ya, sí. ya. Oiga, gracias por. Pensé que no iba a estar. Bueno, primero, bueno, agradecerte. Creo que es súper atingente. Pero, más que una pregunta, yo te quiero plantear una realidad. A ver si les puede ayudar también a las personas que están saliendo y todo. Y ya noté muchas cosas, ya, mira, yo trabajo en Ujú, APS y aparte trabajo en evaluación bariátrica, pero aparte, y estoy muy de acuerdo ujú. contigo que tienen que ver dos cosas súper distintas, ¿ya? Pero me recuerdo que lo noté, que dijiste que el tratamiento debe ser súper adecuado.
Entonces yo anoté que dice, ¿qué significa eso? ¿Ya? ¿En qué sentido? Obviamente sin invalidar, ojo, ya Ujú, pensando que mi realidad a veces es súper distinta, es súper frustrante. ¿En qué sentido? Me llega alguien con un trastorno alimentario, ya nosotros como APS no es la especialidad, lo derivo ujú, a médico, ya, ujú, y que todo esto es un equipo multidisciplinario. Lo derivo a médico, se deriva en este caso, por ejemplo, al Hospital San Borja, porque yo soy Santiago Centro, y pueden ujú, pasar 2, 3 años, ¿ya? Obviamente, yo la mantengo una vez al mes. Entonces, un ujú, poco, no sé, porfa si me disperso. Entonces, ujú, claro, ¿cuál es la intervención adecuada? Que yo siento como psicóloga que llevo harto tiempo, que frustra, ujú, porque en el fondo una vez al mes, porque así es la cosa, o con suerte 2 veces al mes, ¿qué tanto vamos a intervenir? ujú, Y tú dijiste, ¿qué es lo más adecuado? Dijiste también que me hizo mucho sentido como el internar, y efectivamente no hay lugares para, ¿ya? Eh, entonces, y hablaste del equipo multidisciplinario, voy a tratar de hacerlo como reducido, ujú, y que en el fondo la idea es que estén conectados, ¿ya? Yo te lo comento porque no es que no se pueda, pero en APS, ujú, ya estoy hablando de una clínica, es súper ujú, difícil porque tenéis que cumplir metas, porque por ejemplo tú eres a médico, a nutricionista, pero al final te dicen, no, es que, no sé, hay horas para cardio, bueno, es muy difícil que se junte el equipo, entonces tenéis que ujú, revisar fichas, ¿ya? Eh, espérame. Y estoy de acuerdo en que la recuperación es súper posible, pero nosotros, como te digo, solo rezamos ficha. Intervenir en ujú, APS siento que no es posible. Sumo y yo siento que la intervención en este caso, que no, no se puede y todo lo que tú dijiste, que lo ujú, último, yo, en mi caso, yo siento que es lo ideal. ¿Por qué? Porque a mí me pasa que no hay gente con red de apoyo, tenemos otro tipo de personas. No sé si me voy a entender. sí, Entonces, por tanto, es súper difícil. Yo no te digo que lo que planteaste es maravilloso, ¿ya? Pero a veces también la realidad es otra, ¿ya? Y efectivamente, y termino con la última pregunta del fármaco del compañero. Bueno, primero uno no puede opinar como psicóloga, el médico el que da, y en ujú, APS hay canastas, eh, con que uno dice, ya, el médico, ya, esto es adecuado, pero muchas veces en salud mental no sé, pues no se puede dar bupropión, no se puede dar, porque ujú, no está. claro, Y la derivación, aquí termino, al San Borja, ya, que es el que ve TCA, se demoran 2, 3 años. Entonces, no sé si me entiendo un poco, más que preguntas, como, yo creo como que creo que sería importante como tener la realidad, y si me puedes decir en qué puedo hacer yo, porque me frustro igual. uy, sí. De verdad Dale. que empatizo mucho contigo, Andrea, porque soy súper Linda, yo consciente, sabía. soy Me súper hablaste todo consciente de que aquí, tan maravilloso, y es como, ya, pero, sí, ya, dale, te soy escucho. súper consciente de que yo aquí estoy pidiendo cosas. Me pasaba también cuando me hablaban en psicología educacional, como claro, pero otra cosa, como dicen, es con guitarra. Y claro, en Exacto. APS el panorama es bastante complejo. Hace muy poco hice una Mm, capacitación para un hospital justamente en trastornos alimentarios ¿ya? y ellos me decían que nunca habían tenido una instancia donde los equipos, que todos veían trastornos alimentarios en distintas Sí, unidades, po. pudieran estar conversando. O sea, Sí, primera porque vez que estaban ahí. te tienen atendiendo todo el rato. Exacto, entonces ya eso dificulta toda la multidisciplinariedad. Hay maneras de irle jugando al sistema, pocas, y hay que bajar la expectativa, lamentablemente, un montón todavía. Estamos recién partiendo, como les decía, pocasas todavía hay formaciones que vengan desde instituciones, aún menos todavía, o sea, cada uno tiene que pagársela por sus propios medios, entonces primero es bajar la expectativa en el sentido de que actualmente, lamentablemente, en APS no es posible tratar un trastorno alimentario quizás a niveles de éxito como el que yo estaba hablando hoy día. Pero sí es posible poder plantear alertas, poder
ir resistiendo, digamos, ayudando también a los pacientes a que vayan resistiendo. No es ideal, por ejemplo, pero con los colegas que tú puedas estar interviniendo, se puedan hacer grupos de WhatsApp. Ya no va a haber el espacio para juntarse, van a poder hablar quizás una vez a las 1500, pero ya por lo menos hay un espacio donde poder conversar. Un espacio donde alguien pueda enterarse que, no sé, la otra persona te vio un mes atrás, pero hace un mes atrás estaba distinta a como lo vio esta persona ahora, pasado un mes. O sea, eso igual nos da información. Entonces podemos ir sacando, digamos, de a poquito de los lados que se pueda. En el caso de las intervenciones que se dan, que uno ve, por ejemplo, los psicólogos, una vez al mes a los pacientes y los ves cuánto, media hora, 45 minutos, si es que somos generosos, porque creo que incluso menos, también se pueden ocupar otros elementos que tienen que ver con la autoayuda, por ejemplo, en el caso de aquellas personas que tengan algún trastorno alimentario que esté en una línea leve o incluso hasta moderada. Porque en los casos graves ya ahí se nos complica muchísimo el tema, pero hay muchas personas que entraron o con conductas alimentarias alteradas o con un trastorno alimentario en fases leves, como les decía, moderadas. Y ahí igual podemos generar estrategias que pueden ser la autoayuda supervisada, que está probada también como efectiva en bulimia, y también pueden ser otros enfoques que vayan en la línea de lo cognitivo-conductual. Por ejemplo, se pueden ocupar los registros alimentarios, y ya uno la ve de un mes a otro, bueno, pero va a tener un mes de registros donde podamos sacar información, entonces sacarle el jugo a esa sesión que tengas ese día. Y eso ya va a hacer la diferencia si viene de un enfoque especializado. Si no, ahí hay posibilidades de embarrarla más. Pero en general, si uno puede, al tener este conocimiento, uno puede generar una flexibilidad un poquito, no va a poder aplicar un tratamiento manualizado, claramente, pero al menos va a poder generar ciertos cambios en los pacientes y poder mantenerlos quizás un poco más saludables sin necesariamente estarlos ayudando a la mejoría 100%, porque eso también es parte del, del sistema. O sea, no hay una cuestión aquí que tampoco nos podamos responsabilizar al 100%. Estamos recién, yo aquí estoy plantando semillas con ustedes, que se me enojen y ojalá se sigan indignando también por estos temas, porque eso es lo que nos va a eventualmente ayudar a hacer fuerza de cambio. Actualmente los equipos que hay especializados en hospitales en Chile, hospitales públicos, han sido autogestionados de la pura rabia o de la observación y ojalá no fuera así, pero por lo menos qué bueno que exista, es a lo que puedo llegar. O sea, me podrán decir quizá que soy demasiado optimista, pero hay que elegir por lo menos verlo desde el lado de hacia dónde vamos en realidad. No podemos cambiar la realidad, pero sí ir apoyando a ir plantando semillas de cambio. ¡Wow! Qué tremendo momento hemos vivido con el seminario, con el momento de las preguntas. Oye, y en versión XL para ustedes mismos, así que han vivido pero una jornada alta en todas las dosis, ¿cierto? Tanto de información como tips, consejos. Finalmente, profesora, yo sé que usted ha invitado, ¿cierto?, durante todo el transcurso de la misma al diplomado, pero si le parece cerrar con un mensaje final, ya que acá también se acaba el video que va a estar, repito nuevamente, en nuestro canal de YouTube que se llama Somos Adipa. Acá va a estar junto el resto de contenido que ven ustedes para que puedan compartirlo con sus colegas, compañeros, ustedes mismos revisitarlos. Así que si le parece, profesora, cerramos con un mensaje final Mm. y pasamos al momento del sorteo de la beca. Agradezco a todos los presentes, a los que preguntaron. Lamento que no hayamos podido responder todas las preguntas. Sí, me podría haber quedado más rato, me gusta hablar de estos temas y también invitarlos a, como decía recién, a que se sigan formando, a que sigan buscando, a seguir interiorizándose en estos temas, porque todos acá de una u otra manera van a poder aportarle mucho a sus pacientes, a sus consultantes o a sus usuarios, ya con estas ideas en sus cabezas. Así que reafirmo este compromiso con la recuperación y hay que ir paso a paso en realidad, y como dije, ustedes hoy día son parte de eso. Así que en realidad yo les agradezco más que dejarles palabras.
por estar aquí, por estar hasta esta hora y por también todo el interés que están teniendo. También veo que van a haber futuros profesionales que van a salir ya con estas ideas y con esta fuerza de cambio también. Así que muy, muy agradecida de todos y cada uno por estar aquí y a los que continúen este viernes y sábado, también ahí nos estaremos viendo y ahí tendremos también oportunidad de profundizar más en todos estos temas. Así que, sin más, le devuelvo el pase a Rodrigo para el sorteo de la beca. Tremendo gusto, profesora, que esté muy bien. Igualmente. Chao a todos, mucho éxito y al ganador o ganadora nos vemos.